Buenas, ¿cómo andan? Seguramente todos en cuarentena, sí, pero qué lindo es sentir y poder llegar con el Evangelio por este medio que es el Internet. Sin lugar a dudas, en este último tiempo el tema de conversación en todos lados, incluso en el ambiente cristiano, es el coronavirus o COVID-19. Esto, sin lugar a dudas, quitó la paz mundial, cambió las prioridades en todo sentido, hasta el punto de hacernos olvidar muchas cosas. Pero esta semana para nosotros no es una semana cualquiera, sino que recordamos la muerte en la cruz y la resurrección de nuestro amado Salvador. Sin lugar a dudas es una Pascua distinta, ¿sí? Pero bueno, en lo íntimo de nuestros hogares, con nuestras familias, aquellos que estamos acompañados y aquellos que han de encontrarse solos en sus hogares, podemos tener la compañía de nuestro amado Salvador y en estos días recordarle por medio de la Pascua su sacrificio en la cruz. Pero me gustaría que en este momento podamos meditar acerca de este evento en las Pascuas, ¿sí? Como lo relata la Biblia, uno de los eventos más significativos de la historia bíblica, sin lugar a dudas. Al recordarlo, los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios para con su pueblo a lo largo de las Escrituras. Vamos a ir buscando en Lucas capítulo 22, ¿sí? Mientras ustedes buscan y vamos buscando nuestras Biblias. Quería aclarar y cabe aclarar que en estos días hay grandes debates entre los teólogos y las distintas páginas, ¿sí? Como surge también la Navidad acerca de las fechas exactas, los eventos, los lugares, todo es cuestión de discusión, ¿sí? Pero podemos ver aquí en los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que Jesús celebró la Pascua, como todos los judíos lo hacían en ese tiempo, pero en el Evangelio de Juan describe que él cena con sus discípulos y luego de haber sido arrestado, todavía faltaba la cena de Pascua para los judíos. Incluso la cena de Pascua de los judíos la celebrarían después de su muerte. Por eso hay un gran debate si esta era la cena pascual o era una cena que Jesús adelanta un poco para poder estar con sus discípulos. Porque en realidad cuando los judíos estén celebrando la cena de la Pascua, Jesús estaría entregando su vida, muriendo por nosotros en la cruz. Cuando estén sacrificando el Cordero de Pascuas, Jesús estaría siendo sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros. Es un gran debate y nos llevaría mucho tiempo, pero debemos entender que no celebramos fechas, sino un hecho y el cual es este hecho. ¿Cuál es este hecho tan importante? Bueno, el hecho es que Jesús moriría por nosotros en la cruz y resucitaría al tercer día. Por eso vamos a leer en las Escrituras, allí en Lucas capítulo 22, 1, para empezar, y la palabra de Dios dice así. Verso 1 vamos a leer, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. La Pascua era una fiesta importante que se recordaba el momento en el que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta historia es muy conocida por todos. En todas las clases de escuela dominical, obritas, hemos dibujado, hecho ver al pueblo de Israel, ¿sí? Salir de Egipto. Inclusive Hollywood y Disney también tienen sus propias versiones acerca de este evento. El hecho es que Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud y él va con Faraón y le pide liberar a su pueblo, al cual el Faraón se iba a negar rotundamente y iba a negar a Dios. A lo que Dios manda nuevamente a Moisés a hablar con él y va mandando distintas plagas, 10 en total. Si vemos el significado en hebreo de plagas, es azote. ¿Sí? 10 azotes para aquel pueblo, para aquel eh, faraón que no quería dejar libre al pueblo de Dios. Y en la última plaga, como podemos leer en las Escrituras, es la muerte de los primogénitos de cada casa. En cada casa el primogénito moriría esa noche. Pero Dios le da a su pueblo una instrucción en la cual podemos ver allí en Éxodo 12, y le pido que me acompañen para poder leer un poco las Escrituras. A mí me gusta leer bastante y poder entender acerca de este evento tan importante
sin desviarnos, ¿sí? Dejen marcado ahí Lucas, porque vamos a seguir después analizando el texto. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Si escuchan algún ruido raro, estoy grabando en mi casa, tengo 2 varones y no es fácil a veces el silencio, pero bueno, vamos a hacer lo posible de que no salga ningún ruido extraño de fondo. Ahí mientras buscan Éxodo capítulo 12, podemos ver en la escritura, capítulo 12, verso 5 al 8, vamos a leer y dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas lo comerán. Saltamos al verso 12 y dice así: puesto yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13 y 14 también lo vamos a leer y dice: y la sangre os será por señal en las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y acá es donde Dios instituye esta recordación. Dice el verso 14: en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo que Dios dice es que cuando vea la sangre del cordero que murió por los de esas casas, pasaré de largo. No va a haber muerte. De hecho, es lo que significa Pascua. La palabra hebrea, pesach, que es lo que los judíos también celebran esta semana, significa pasar por alto. Es lo que festeja también el pueblo judío en estos días, al día de hoy. También si leemos la traducción en inglés, dice Passover, no tengo un inglés muy bueno, pero habla acerca de eso, y es pasar de largo, pasar por encima. Y es lo que Dios hace en ese momento, ¿no? Pasa por alto por esas casas cuando ve que hubo un cordero sin defecto que murió por ese primogénito. Entonces, en esa noche murieron todos los primogénitos donde no había sangre. Esto sin lugar a duda era un acto de fe que demostraba haber creído en Dios. Porque primero había que creer que vendría un juicio, ¿sí? Y segundo, haciendo un acto como matar un cordero y con su sangre pintar los postes y dinteles. Salvaría la vida de los primogénitos, por eso era un acto de fe que demostraría que ellos creyeron en Dios. Al día siguiente, ya sabemos la historia, Faraón los deja ir y ellos empiezan a viajar por el desierto. Pero en el verso 14 dice: y esto será en memoria y lo celebraré como fiesta solemne. Dios instruye al pueblo para seguir celebrando esta fiesta, y este es el contexto que leemos en Lucas capítulo 22. Por eso volvamos. Ahí Lucas capítulo 22, ¿sí? Todos debían celebrarlo cada año, esperando al Mesías que vendría a liberarlos de la opresión romana que vivían en esos momentos. También esperaban al Mesías para reinar y liberarlos de la opresión de este pueblo. Pero al leer las Escrituras vemos que aquel Cordero que vino al mundo, nuestro Salvador, se hizo hombre, nació de una virgen, dejando las glorias celestiales por amor a cada uno de nosotros. Aquel pueblo que tanto lo esperaba, que tanto había leído acerca de este Salvador, lo rechazó. Como hoy día vemos personas que también rechazan el Evangelio y a Cristo, ¿sí? Seguimos la lectura y vamos ahí a Lucas 22 y vemos que el Señor Jesús iba a celebrar esta recordación, pero mientras
Me gustaría ver algunos detalles. Hay muchísimos detalles. No me quiero centrar en todos porque no nos da el tiempo, ¿sí? Pero en algunos detalles en los cuales podemos aprender en este momento y sacar una enseñanza. Lucas 22, del 2 al 6, vamos a leer en este momento. Y dice así: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y de cómo se lo entregaría a Jesús, ¿no? Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Jesús ya había tenido su entrada triunfal, ¿sí? Ya él había entrado, montado, causando un gran alboroto, ¿sí? Las autoridades sabían que el pueblo clamaba por él. Muchos de Galilea iban a Jerusalén a festejar esta fiesta que estamos leyendo y sabían de los milagros de Jesús y de lo que Jesús hacía. Por eso las autoridades estaban bastante enojados, querían sacarse de encima a Jesús. Entonces había un ambiente bastante hostil en contra de él, por todo lo que él venía haciendo y las señales que venía mostrando. Pero acá aparece en escena el famoso Judas Iscariote, ¿sí? Iscariote era el nombre, el sobrenombre, porque era de una ciudad cercana y el gentilicio de esa ciudad era Iscariote, ¿sí? Judas era uno de los 12, como aclara acá en la lectura que tuvimos recién. Había caminado con Jesús durante esos 3 años de ministerio. Él era el tesorero, cumplía una función bastante importante dentro del grupo, de ese grupo de hombres. Pero él va con aquellos que querían matar a Jesús y lo entrega, por unas monedas a nuestro Salvador. Judas caminó con Jesús, vivió con él, convivió, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas. De hecho, le servía a él también. Pero podemos ver que el estar con el Señor no nos hace seguidor de Jesús. Por eso debemos tener cuidado. Podés venir por años a la iglesia, escuchar miles de sermones, servir en distintas áreas de la iglesia, pero si no te sometes a Dios, si no hay frutos verdaderos en tu vida, estás a expensas del diablo, como recién leíamos y como pasó con Judas, ¿sí? En Mateo 26, busquemos allí, Mateo 26, el mismo hecho, ¿sí? El mismo hecho, 26, 21, dice así: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecieron en gran manera. Comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Estaba escrito que esto pasaría. Desde los profetas del Antiguo Testamento, no era algo nuevo para el Señor Jesús. Ya estaba escrito y sabía que se estaba cumpliendo una de las tantas profecías. Pero quiero que reflexionemos no en la tradición de Judas, ni perder tiempo en él, sino en esta frase la cual utiliza el Señor: ay de aquel que el Hijo del Hombre es entregado. Sacando a Judas de lado, como dije, pienso en mi vida, ¿no? Cristo fue entregado por mí. Ay de mí, ¿no? Esa era mi condición delante de Dios. Si el Señor no me hubiera salvado ya hace unos años, en mi caso 20, no sé qué sería de mi vida. Por eso leía esta frase y dice: ay de aquel que el Hijo del Hombre es entregado. Y fue entregado por todos, sacando a Judas de lado, ¿no? Ay de aquel que le rechaza. Por eso Jesús fue entregado por mí y por vos. Pablo dice que fue entregado por nuestras transgresiones.
Hay de aquellos que no creen en Jesús. Es terrible la condición para esas personas. Dice la palabra que es mejor no haber nacido, como Judas. Es mejor no haber nacido. Y leí una frase esta semana que dice lo siguiente, me cito, dice: debes mirar al Cordero que fue traspasado por ti, abrazarlo por fe como tu única protección contra la ira de Dios. La fe es el instrumento por el cual su sangre se aplica a ti personalmente. Vuelvo y dice: la fe es el instrumento por el cual su sangre se aplica a ti personalmente. Si tocas a su puerta con fe humilde, encontrarás que hay mucho espacio en su casa para ti. Y cuando Dios vea la sangre, te pasará por alto en la ira de Dios. Si tocas a su puerta con fe humilde, encontrarás que hay mucho espacio en su morada, en su casa para ti. Qué gran verdad, ¿no? Que podemos compartir y aprender en su palabra. Pero seguimos leyendo, volvemos a Lucas. Volvemos allí a Lucas 22. Vamos a leer del verso 7 al 13. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os vendrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Jesús manda a Pedro y a Juan a preparar la Pascua y le da una señal mostrando que Jesús era hombre y Dios en todo sentido, mostrando su omnisciencia. Ellos verían a un hombre cargando un cántaro, que era algo poco común en esa época, ¿sí? Ya que eran tareas asignadas a las mujeres. No era común ver un hombre cargando eso. Por eso el Señor Jesús iba a resaltar esta historia en la escena. Jesús le da instrucción de cómo ir y preparar aquel lugar. Es curioso que durante la preparación no se menciona el cordero, ¿sí?, para la cena. Y es por eso que hay tanto debate como al principio comenté. Pero sí podemos estar seguros que sí había un cordero y era Cristo mismo. Él instauraría una nueva celebración. Nosotros los creyentes cada domingo le recordamos por medio de la Santa Cena y lo que vamos a leer luego, ¿sí?, más adelante en las Escrituras. Pero allí había un cordero que quitaría el pecado del mundo y sería entregado por nosotros. Pero vamos a seguir la lectura, el tiempo avanza. Entonces vamos a leer el verso 14 al 16. Y dice: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nos damos cuenta que Jesús sabe que es el momento de ir al Padre. Jesús sabe que pronto iría al Padre. Es el principio del plan divino de redención. Por eso Jesús había venido al mundo a morir por nosotros. Y por eso esta Pascua es distinta a muchas otras. Ha llegado el momento y Jesús lo sabe. Y le dice a sus discípulos: cuánto he deseado compartir esta cena con ustedes. El buen pastor vino a dar la vida por sus ovejas, a morir por cada uno de nosotros. Por eso en Juan 12:27 dice el Señor Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Jesús le dice: ha llegado la hora. Jesús ya sabía lo que pasaría luego de esta Pascua. Él iría al madero por cada uno de nosotros, ¿sí? Y la lectura en el verso 16 dice: no la comeré más. Y también es algo importante en lo cual debemos prestar atención. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Los discípulos parecen no darse cuenta de estas palabras, ya que nos llamaría poderosamente la atención si nos sentamos a la mesa con alguien y nos dice: bueno, es la última vez, Emanuel, que voy a comer con vos, ¿sí?
sería algo muy, muy llamativo. Pero parece que ellos están totalmente distraídos, quizás pensando en otra cosa o no entendiendo la situación real a la que el Señor Jesús se enfrentaría. Pero qué lindas palabras la de nuestro Señor al ver que dice que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Ya no me van a ver, pero la próxima vez que nos veamos comeremos juntos en el reino de Dios. Qué lindo saber que nuestro amado Salvador nos está reservando una mesa para que cuando estemos en su presencia podamos compartirla juntos, celebrando. Qué lindo poder pensar, ¿sí?, en ese momento. Si disfrutamos comiendo con familia o amigos, pasamos lindos momentos, nos divertimos, charlamos anécdotas. Qué mayor alegría es poder estar junto a nuestro amado Salvador, disfrutando este tiempo. Y Él dice que un día vamos a compartir junto a Él esta celebración. Seguimos la lectura y dice, y tomó, el verso 19, perdón. Allí el verso 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor parte el pan y dice, este es mi cuerpo. Jesús está en cuerpo allí, ¿sí? No sacó parte de él, sino que estaban hablando en un sentido metafórico, diciendo, esto haced. Esto, el Señor establece una nueva práctica, una ordenanza, porque dice hacer esto. ¿Sí? Una nueva ordenanza de adoración a la que nosotros hoy conocemos y celebramos cada domingo como la Santa Cena. La Pascua prefiguraba el sacrificio de Cristo. El cambio por completo de esta celebración, ¿sí?, en que conmemora su muerte expiatoria por toda la humanidad. Jesús cargó con el pecado del hombre. Este Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y como leemos y sabemos, podemos buscar ahí en Isaías capítulo 53, del 5 al 6, me habla lo que el Mesías estaba esperando y que lo que iba a padecer ya en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Yo me lo escribí para adelantar un poco la lectura y dice, Isaías 53, del 5 al 6, dice la palabra de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En 1 Pedro 2:24 dice algo similar y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Su cuerpo fue entregado por nosotros mientras Jesús rompe ese pedazo de pan. Eso es lo que va a suceder con él. ¿Sí? Su cuerpo sería lastimado por nuestro pecado. Jesús estaba anunciando lo que iba a padecer luego. Jesús, entregando su vida por nosotros, sería castigado y humillado y juzgado en nuestro lugar. Jesús murió en la cruz como si fuéramos nosotros, aquel cordero sin mancha, sin pecado alguno, muriendo por mí y por vos, por mí y por vos. Y dice a sus discípulos, recuerden, hagan esto en memoria de mí. Por eso cada domingo recordamos a Cristo en nuestras asambleas, en nuestras iglesias. Cuando partimos el pan y lo ponemos en nuestra boca, nos ayuda a recordar cómo su cuerpo fue molido por nosotros. Jesús está dando un nuevo sentido a la celebración de la Pascua. Por eso podemos leer el verso 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? Que por vosotros se derrama. En Mateo 26 podemos leer algo similar en cuanto a esto. ¿Sí? Ahí escribe Mateo, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo beber de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Jesús dice, esta es mi sangre derramada por muchos para perdón de los pecados. Esa sangre que nos limpia, que nos libra del pecado, librando del juicio y la ira de Dios para con nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestro pecado tiene consecuencias
eterna, sino condena y nos separa de Dios. Si escuchás por primera vez y decís, yo me porto bien, doy a los pobres, déjame decirte que la palabra de Dios dice que no hay justo ni un uno. Todos pecamos, todos nos descarriamos como ovejas, como leímos recién. Pero quiero que sepas que está establecido que un día va a haber un juicio delante de Dios. Y aunque no creas y pienses, no, no existe, la Biblia no existe, Dios tampoco, déjame decirte y te vas a acordar de este momento. Que un día va a haber un juicio y vas a compadecer frente a Dios, porque su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Hoy la gente está desesperada, si corren por todos lados por un virus que mata sin discriminar. Credo, raza, edad, ni condición económica, porque hemos visto reyes, gobernantes enfermos por este virus. ¿Sí? Las personas se desesperan, no encuentran paz, pero déjame decirte que Jesús murió y destruyó la peor enfermedad del mundo, que es la muerte, la condenación eterna por el pecado que cargábamos. Hoy Cristo te da la posibilidad de rendirte a sus pies y ser perdonado por la eternidad. Y como dije antes, compartir junto a Él y su mesa y ser como olor fragante a Dios. Hay una frase que dice, ahora damos gracias no por el Cordero que liberó a Israel de Egipto, sino por nuestro Salvador, el Cordero de Dios que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todos aquel que en Él cree. Por eso hoy podemos leer que Jesús padeció en la cruz por amor a nosotros. Seguramente lo has visto en varias películas como La Pasión de Cristo, o lo has leído en las Escrituras. ¿Sí? Llevaría horas comentar acerca de esta semana triunfal, de la cruz y de la forma en cual resucitó detalle por detalle. Pero lo principal de esta semana, y quiero que tengamos en cuenta, es que Cristo murió en la cruz padeciendo crueles dolores. Esa cruz de vergüenza la cual cargó por cada uno de nosotros. Pero quiero resaltar que también no solo murió, sino que también el Señor resucitó y un día va a volver. Allí en Lucas, pasemos unas páginas, capítulo 24, ya Él ha sido crucificado, ¿sí? Ya ha sido juzgado, sabemos la historia, ¿sí? Jesús es sepultado, pero quiero que leamos el capítulo 24 para ir terminando, ¿sí? Lucas 24, y dice así, el primer día del 24, perdón, del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y era una costumbre en esa época de llevar especies aromáticas a aquellos que habían muerto. Y hallaron, verso 2, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sí? El Señor resucitó, fue condenado, fue crucificado en la cruz y al tercer día resucitó. Es una gran verdad y estos hombres le dicen, acordate, acuérdense de lo que Él les dijo. Qué gran verdad podemos ver en el verso 7, por sobre todo, dice, es necesario que Cristo fuera entregado y qué gran palabra es esta. Quiero resaltarla, porque Jesús no fue muerto por el hombre no mató, sino que Él mismo se entregó por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Él ocupó mi lugar y tu lugar en la cruz. Por eso en estas Pascuas que podamos recordar a Cristo muriendo en la cruz y resucitando por todos nosotros y esperándole que un día ha de volver y estaremos junto a su mesa compartiendo hermosos tiempos. Salvación por medio de la sustitución. Él ocupó mi lugar.
¿sí? Y este es el mensaje de la Pascua. Y la Pascua se cumple en Cristo. Y es la esperanza de todo el mundo. No es una vacuna, como hoy todos buscan, algo pasajero que nos libre momentáneamente de esta situación. ¿Por qué? Déjame decirte que no hay vacuna o cura para escapar de la condenación eterna, si no es por medio de Jesús. Que en esta Pascua realmente, estimado, estimada, amigo, creyente o no, puedas recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Si hace años que compartís el Evangelio, si sos del Señor, poder tener en cuenta cada uno de estos puntos y dar gloria a Él. Pero si aún no ha tomado alguna decisión, ya hemos hablado y es mi oración y la de la iglesia en que puedas tomar una decisión por Cristo. ¿Sí? No hay vacuna, no hay nada que te dé la seguridad eterna si no es Cristo Jesús.